En el principio, Dios, con su palabra, dio origen al universo y a la vida misma. En el sexto día, culminó su obra con la creación del ser humano, Adán y Eva, a quienes confió el cuidado del Edén, un paraíso lleno de esplendor y comunión divina. Sin embargo, este Edén de perfecta armonía se vio amenazado cuando la serpiente, astuta y engañosa, tentó a Eva a desobedecer el único mandamiento divino: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva cedió, seguida por Adán, desencadenando la entrada del pecado en el mundo. La desobediencia tuvo consecuencias: la separación de Dios, la conciencia del bien y el mal, y la expulsión del Edén. Adán y Eva enfrentaron las dificultades de la vida fuera del paraíso, pero en medio de las consecuencias, Dios pronunció la primera promesa de redención. Anunció que un descendiente vendría para vencer la obra de la serpiente. Esta historia inaugural establece un patrón que se repetirá en la narrativa bíblica: la fragilidad humana, la realidad del pecado y la promesa divina de restauración. La caída de Adán y Eva no solo señala las consecuencias de la desobediencia, sino que también anticipa la necesidad de un Redentor que guiará a la humanidad de nuevo hacia la comunión con Dios. Después de la expulsión de Adán y Eva del Edén, la narrativa bíblica nos lleva a la vida de sus hijos, Caín y Abel. Estos hermanos, criados fuera del paraíso, decidieron presentar ofrendas a Dios como muestra de adoración y agradecimiento. Sin embargo, la historia toma un giro sombrío cuando solo la ofrenda de Abel, el pastor de ovejas, es aceptada por Dios. La reacción de Caín ante el rechazo revela la entrada del pecado en el corazón humano. Consumido por la envidia, Caín sucumbe a la ira y lleva a Abel al campo, donde comete el primer asesinato registrado en la Biblia. La confrontación divina con Caín destaca la gravedad de su acción y su negativa inicial a asumir la responsabilidad. Dios, en su justicia, condena a Caín, marcándolo como señal de su crimen. Sin embargo, también le otorga una protección para evitar la venganza de otros. Caín, ahora errante, lleva consigo la carga de su culpa y el peso de su castigo, convirtiéndose en un símbolo de las consecuencias del pecado. Después de la tragedia de Caín y Abel, la narrativa de Génesis se sumerge en la historia de Noé, un hombre destacado en medio de una generación corrompida por la violencia y la maldad. Enfrentando la depravación humana, Dios decide purificar la tierra mediante un diluvio catastrófico. En este contexto, Noé se destaca como una figura justa y obediente a la voluntad divina. Dios elige a Noé para construir un arca, una monumental estructura destinada a albergar a su familia y representantes de cada especie animal. Noé, fiel y obediente, se embarca en la tarea monumental de construir el arca según las precisas instrucciones divinas. La construcción del arca es un testimonio de la obediencia y la fe de Noé, quien, a pesar de las burlas y la incredulidad de su entorno, persevera en la construcción de esta monumental nave. Cuando llega el diluvio, Noé, junto con su familia y los animales, entra en el arca, cerrando la puerta detrás de ellos. Durante 40 días y noches, el arca flota sobre las crecientes aguas, preservando la vida en medio de la devastación que se desata en la tierra. Esta narrativa destaca la protección divina y la providencia en medio de la destrucción. Después de que las aguas se retiran, Noé y su familia emergen del arca para enfrentar un nuevo comienzo. Dios, en un acto de gracia y misericordia, establece un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris en el cielo. Esta promesa divina garantiza que nunca más destruirá la tierra de esa manera, ofreciendo a la humanidad una segunda oportunidad para vivir en armonía con Dios. Después del relato impactante de Noé y el diluvio, la narrativa de Génesis nos lleva a la historia de la Torre de Babel, un episodio intrigante que revela la ambición y la rebeldía de la humanidad. En este punto, toda la humanidad compartía un solo idioma y se unió en la construcción de una torre que pretendía llegar hasta los cielos, desafiando explícitamente el plan divino. La motivación detrás de la construcción de la torre era ambiciosa:
la humanidad buscaba hacerse un nombre para sí misma y evitar ser dispersada por toda la tierra. Este proyecto ambicioso reflejaba no solo una búsqueda de grandeza y autonomía, sino también una clara resistencia a seguir el plan divino de poblar y llenar la tierra. Dios desde lo alto observó las acciones de la humanidad y decidió intervenir para evitar la consumación de su desafío. En un acto de divina intervención, confundió los lenguajes de la gente que colaboraba en la construcción de la torre. Esta intervención divina resultó en caos, desorden y, lo más significativo, la imposibilidad de entenderse mutuamente. El resultado fue la dispersión de la gente por toda la tierra, llevando consigo sus diferentes lenguajes recién adquiridos. Este evento divino no solo marcó el fin del proyecto de la Torre de Babel, sino que también estableció las bases para la diversidad de idiomas y culturas que caracterizarían a la humanidad en adelante. Ahora profundicemos en la extraordinaria vida de Abraham, cuya fe y obediencia marcaron el inicio de una historia que cambió el curso del relato bíblico. Nacido en Ur de los Caldeos, Abraham recibió de Dios la orden de dejar su tierra natal y dirigirse hacia un lugar que aún no conocía. Su obediencia marcó el comienzo de una jornada de fe inquebrantable. La primera gran promesa de Dios a Abraham fue que haría de él una nación grande y lo bendeciría. A pesar de la esterilidad de su esposa Sara, la promesa se cumplió milagrosamente con el nacimiento de Isaac, el hijo de la risa. Sin embargo, la prueba más desafiante llegó cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo Isaac en el monte Moriah. Aunque el acto finalmente no se consumó, la disposición de Abraham de obedecer hasta el último momento demostró su fe profunda y su confianza en la providencia divina. Abraham también desempeñó el papel de intercesor ante Dios en la historia de Sodoma y Gomorra, mostrando su compasión y humanidad al negociar por la salvación de estas ciudades pecadoras. Conocido como el amigo de Dios, Abraham tuvo encuentros divinos, como la visita de los 3 mensajeros en Mamre, donde Dios reveló más de su plan para él. La vida de Abraham, llena de giros y actos de fe, culminó con su muerte y sepultura junto a su esposa Sara. Su legado perdura como un ejemplo de confianza inquebrantable en el Dios que guía y cumple sus promesas, dejando una huella indeleble en la historia de la fe. Ahora el libro de Génesis nos muestra la historia de Isaac, el hijo de Abraham, que fue un hombre que experimentó las complejidades de la vida familiar en toda su magnitud. Después de casarse con Rebeca, la pareja experimentó la dicha de convertirse en padres de 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Sin embargo, la preferencia evidente de Isaac por Esaú y la inclinación de Rebeca hacia Jacob crearon tensiones que resonaron a lo largo de los años y dieron forma a la narrativa familiar. A medida que Isaac envejecía, se encontró enfrentando desafíos adicionales, especialmente al convivir con los filisteos, donde intentó seguir los pasos de su ilustre padre, Abraham. La relación de Isaac con los filisteos estuvo marcada por sus esfuerzos para mantener la paz y la prosperidad en la región. La narrativa también destaca un episodio crucial en la vida de Isaac: el intento de impartir su bendición a Esaú, su primogénito, un acto que tenía un significado profundo en la cultura y la tradición de la época. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando Rebeca y Jacob, con un plan elaborado, logran que este último reciba la bendición que originalmente estaba destinada a su hermano mayor. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la relación entre los hermanos y profundizó las tensiones familiares. Jacob, instigado por su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú para obtener la bendición destinada al primogénito. Utilizando pieles de cabra para simular la vellosidad de Esaú, Jacob recibió la bendición que garantizaba prosperidad y liderazgo. Cuando Esaú regresó y descubrió el engaño, juró vengarse. Ante el temor de represalias, Jacob se vio obligado a huir de la ira de Esaú. En su exilio, llegó a la casa de Labán, donde trabajó arduamente y se enfrentó a nuevas pruebas.
Mientras trabajaba para Labán, Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor. Sin embargo, Labán, también hábil en engaños, lo casó primero con Lea, la hija mayor, antes de permitirle casarse con Raquel después de trabajar más años. A pesar de estos desafíos, Jacob perseveró, y su familia creció con la llegada de hijos e hijas. El regreso de Jacob a su tierra natal estuvo marcado por un encuentro divino en Betel. Mientras dormía, tuvo un sueño revelador en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, simbolizando la comunicación divina. Aquí, Dios renovó las promesas hechas a Abraham y a Isaac, asegurando la continuidad de la bendición. Un momento crucial en la historia de Jacob fue su enfrentamiento nocturno con un ser misterioso, posiblemente un ángel. En este encuentro, Jacob luchó con el ser toda la noche, buscando una bendición. Finalmente, el ser tocó el muslo de Jacob, dejándolo cojeando, pero le otorgó la bendición y le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Jacob continuó su viaje y se preparó para enfrentar a su hermano Esaú, a quien había engañado años antes. Temeroso de la reacción de Esaú, Jacob envió regalos en un intento de aplacar su ira. Cuando finalmente se encontraron, el encuentro entre Jacob y Esaú no fue tan hostil como Jacob temía. Esaú, en lugar de buscar venganza, mostró compasión y reconciliación. Este evento marcó un momento crucial de perdón y unidad en la historia de la familia de Jacob. La historia de José, contada en el libro del Génesis, es un relato de altibajos, celos y finalmente reconciliación. José, el hijo predilecto de Jacob, experimentó la envidia de sus 11 hermanos debido a la preferencia de su padre. Los celos culminaron en un acto trágico cuando los hermanos, liderados por Rubén, decidieron vender a José como esclavo a unos mercaderes que pasaban. José fue llevado a Egipto, donde fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Sin embargo, la esposa de Potifar lo acusó falsamente y José fue encarcelado. A pesar de estas adversidades, José demostró su habilidad para interpretar sueños, lo que lo llevó a ganar la confianza de otros prisioneros y, finalmente, a ser liberado. El faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero, que había estado en prisión con José, recordó la habilidad de éste para interpretar sueños. José fue llamado ante el faraón, y con la sabiduría divina, interpretó los sueños como un presagio de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado, el faraón puso a José a cargo de almacenar alimentos durante los años de abundancia. Cuando llegó la hambruna, las personas de toda la región acudieron a Egipto en busca de provisiones, y entre ellos estaban los hermanos de José. No lo reconocieron al principio, pero José, conmovido por la reunión, finalmente reveló su identidad. La historia culmina con un conmovedor acto de perdón por parte de José hacia sus hermanos. Les aseguró que todo lo que le habían hecho, aunque fue malo, Dios lo había convertido en bien para preservar la vida durante la hambruna. José invitó a su familia a trasladarse a Egipto, donde serían cuidados durante la crisis. José se reunió con su padre Jacob y sus hermanos, quienes se establecieron en la tierra de Goshen, proporcionada por el faraón. En Egipto, la familia de Jacob, también conocida como los israelitas, prosperó y se multiplicó. José, el hijo amado de Jacob, también conocido como Israel, murió en Egipto a la edad de 110 años. Antes de fallecer, José les dio instrucciones a sus hermanos sobre llevar sus restos a la tierra prometida cuando Dios los llevará de regreso. Después de la muerte de José, sus restos fueron embalsamados y depositados en un ataúd en Egipto, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios y el éxodo posterior de los hijos de Israel hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham.